La enorme sombra de la roca se abrió paso entre la maleza. Sus 6 extremidades musculosas impulsan su cuerpo blindado hacia adelante con una velocidad aterradora. Isen podía oír la respiración agitada de la criatura mientras lo cazaba. El distintivo gruñido bajo que había atormentado sus pesadillas durante 3 años en este planeta olvidado de Dios. La sangre corría por su pierna desde el lugar donde la cola con púas de la bestia lo había atrapado anteriormente. Cada paso le provocaba un dolor que le subía por el muslo, pero no podía detenerse. Parar significaba morir. La densa cubierta de la jungla bloqueaba la poca luz solar que ofrecía este mundo, proyectando sobre todo un misterioso crepúsculo azul verdoso que hacía aún más difícil seguir la sombra de la roca. Isen apretó con más fuerza su lanza hecha a mano. El eje de madera estaba resbaladizo por el sudor. Sus pulmones ardían mientras trepaba por una pendiente pronunciada, con piedras sueltas cayendo en cascada detrás de él. La criatura rugió y el sonido resonó por todo el valle. Estaba más cerca ahora. Piensa, Sea, murmuró Isen para sí mismo, escaneando sus alrededores en busca de alguna ventaja. Habían pasado 3 años desde que su barco de investigación se estrelló. 3 años de aprendizaje para sobrevivir en un planeta que parecía diseñado para matarlo. Se había adaptado, aprendido, evolucionado. Pero esto era diferente. Las sombras de las rocas no solían cazar con tanta insistencia. Algo había cambiado. Más adelante se abría la boca de una pequeña cueva en la pared rocosa. Refugio, una posición defendible, su única oportunidad. Isen se sumergió dentro justo cuando la enorme forma de la criatura apareció en la base de la pendiente. Se apretó contra la piedra fría, controlando su respiración, como había aprendido a hacer cuando cazaba alces azules desmayados que vagaban por las llanuras del norte. Su mano encontró la daga de obsidiana en su cinturón, su último recurso si la lanza fallaba. Las sombras de la roca gruñeron retumbando afuera y Isen pudo ver su enorme silueta a través de la entrada de la cueva. 6 ojos rojos brillantes recorrieron el área, buscando, cazando, hambrientos. Isen preparó su lanza, preparándose para que la criatura descubriera su escondite. Pero a medida que desplazaba su peso, algo se movió más profundamente en la cueva. Un pequeño sonido, apenas perceptible, pero suficiente para congelarlo en el lugar. Él no estaba solo. Lentamente, Isen giró la cabeza, con la mirada fija en la oscuridad. Un par de ojos grandes y luminosos lo miraban desde las sombras, inconfundiblemente Nar. Los ojos parpadearon y Isen vio una pequeña figura de piel azul acurrucada contra la pared del fondo. Un niño. El gruñido de las sombras de la roca se intensificó y Isen tomó una decisión en una fracción de segundo. Se llevó un dedo a los labios, indicando silencio al niño, y se giró hacia la entrada de la cueva. La criatura estaba arañando el suelo afuera. Sus enormes garras hacían que las piedras saltaran hacia el interior de la cueva. «Quédate atrás», le susurró Isen al niño sin apartar la mirada de la entrada. «Pase lo que pase, no te muevas». De repente, la sombra de la roca metió su cabeza acorazada en la abertura de la cueva, chasqueando las mandíbulas mientras intentaba forzar su masa a pasar por la estrecha entrada. Isen tuvo segundos para actuar. Se lanzó hacia adelante, clavando su lanza en el ojo de la criatura con todas sus fuerzas. La bestia rugió de dolor cuando la lanza golpeó en su objetivo, pero no lo suficientemente profundo. Se agitó violentamente, casi arrancándole el arma del agarre a Isen. Se aferró, usando la palanca para mantener a raya a la criatura, pero la madera estaba empezando a astillarse. Detrás de él, oyó al niño gemir de miedo. La sombra de la roca pareció oírlo también. Redobló sus esfuerzos, desgarrando la entrada de la cueva, ensanchándola con cada poderoso golpe de sus garras. La lanza se quebró aún más. «No hay elección», jadeó Isen, mirando a su alrededor desesperadamente. Su mirada se posó en una formación rocosa irregular encima de la entrada, inestable, a juzgar por las líneas de fractura. Podría derribar toda la cueva,
pero estarían muertos de todos modos si la sombra de la roca entraba. Isen agarró una piedra del suelo de la cueva y la arrojó hacia la formación con precisión. No pasó nada. La sombra de la roca empujó más adentro, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de la cara de Isen. Arrojó otra piedra más fuerte. Una grieta apareció en el techo. ¡Vamos! Isen gritó, lanzando una tercera piedra con todas sus fuerzas. La formación se dio con un estruendo atronador, provocando una cascada de rocas y tierra directamente sobre la cabeza y el cuello de la persona que hacía sombra a la roca. El rugido de la criatura se convirtió en un grito gorgoteante cuando fue parcialmente aplastada y su cuerpo se agitó en movimientos mortales. El polvo llenó la cueva y Isen se arrastró hacia atrás, tosiendo. Cuando el aire se aclaró un poco, vio que la sombra de la roca estaba inmovilizada y moribunda, pero la entrada de la cueva estaba ahora casi completamente bloqueada. ¿Estás herida?, preguntó Isen, volviéndose hacia la niña Nar. En la tenue luz que se filtraba entre los escombros, pudo verla con claridad por primera vez. Era pequeña, incluso para la Na, con su característica piel azul que parecía brillar levemente en la oscuridad. Sus grandes ojos eran del color de las lunas gemelas de este mundo, un violeta plateado que captaba la poca luz. Vestía ropas sencillas hechas de fibras vegetales tejidas, ahora rotas y sucias. Ella no respondió, solo lo miró con una mezcla de miedo y fascinación. Isen lo intentó de nuevo, esta vez en el rudimentario idioma Nar que había aprendido a lo largo de los años observando sus partidas de caza desde lejos. «Kinaba», preguntó. «¿Estás herida?». La niña abrió los ojos de par en par, sorprendida. «Ahora», respondió ella. «No, soy Isen», dijo él, dándose un golpecito en el pecho, y luego la señaló con aire interrogativo. «LRA», dijo ella tras un momento de vacilación. Isen asintió. «Lae, bien». Se dirigió hacia la entrada bloqueada, evaluando la situación. «Tenemos que salir de aquí. La manada de las sombras de roca vendrá a buscarlo pronto». Comenzó a retirar las rocas más pequeñas de la entrada, teniendo cuidado de no tocar las precarias más grandes. Ra lo observó trabajar durante varios minutos antes de acercarse lentamente para ayudarlo. Sus pequeñas manos moviendo rocas con una fuerza sorprendente. «Gracias», dijo Isen. «¿Tu gente? ¿Dónde está?». El rostro del LRA se ensombreció. «Se fue, me dejaron en el bosque». Isen hizo una pausa en su trabajo y se giró para mirarla. «Te abandonaron». «¿Por qué?». Ella negó con la cabeza. «No abandonado. Prueba para el próximo jefe». Su dominio del lenguaje humano le sorprendió, aunque su pronunciación era extraña y empalagosa. «Juicio», Isen frunció el ceño, sin comprender. «Te dejaron como una especie de prueba». El LRA asintió solemnemente. «Muchos niños en diferentes lugares. El que regresa primero se convierte en el próximo jefe». Ella miró hacia abajo, pero me perdí. Entonces llegó la bestia de la sombra. Isen absorbió esta información. Los Naar eran conocidos por sus duras tradiciones, pero esto parecía extremo incluso para ellos. Dejando a los niños solos en uno de los bosques más peligrosos del planeta. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?». Él preguntó. «3 días», respondió ella, levantando 3 dedos delgados. «¿3 días?». Con razón parecía agotada. Isen había visto a los osos adultos luchar por sobrevivir tanto tiempo en estos bosques. Trabajaron en silencio durante un rato más hasta que despejaron suficiente espacio para poder pasar. Afuera, el bosque se había vuelto más oscuro a medida que el sol distante de este mundo comenzaba a ponerse. La sombra de la roca yacía parcialmente aplastada, su enorme cuerpo aún se movía ocasionalmente, pero claramente estaba muriendo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Isen, explorando el borde del bosque. «El olor a sangre atrae a los depredadores». «¿Puedes caminar?». LRA asintió, pero Isen pudo ver el cansancio en sus ojos.
Probablemente había estado corriendo y escondiéndose durante días con poca comida y descanso. Aquí, dijo, metiendo la mano en una bolsa que llevaba en el cinturón y sacando una tira de carne seca. Come esto, te ayudará. LRA tomó la ofrenda con cautela, oliéndola antes de darle un pequeño mordisco. Sus ojos se abrieron y rápidamente devoró el resto. Hay agua en esa dirección, dijo Isen, señalando hacia el oeste a aproximadamente media milla. Descansaremos allí durante la noche. Luego te ayudaré a encontrar el camino de regreso a tu gente por la mañana. ¿Me ayudarías? LRA preguntó con evidente sorpresa en su voz. Isen se encogió de hombros. ¿Por qué no lo haría? Porque eres humano. Nosotros somos Nar. Lo dijo como si lo explicara todo. Y Isen lo instó. El LRA parecía confundido por su respuesta. Los ancianos dicen que los humanos son peligrosos y que destruirían nuestro mundo como destruyeron el suyo. Isen suspiró. Así que eso es lo que los Nahar pensaban de los humanos. No es del todo injusto dada la historia de la humanidad, pero tampoco es toda la verdad. No todos los humanos son iguales, dijo simplemente. Así como estoy seguro de que no todos los Na son iguales. Ahora vamos. Tenemos que movernos antes de que anochezca. Mientras se abrían paso a través de la densa maleza, Isen mantenía una mirada atenta a sus alrededores. El bosque estaba cobrando vida con sonidos nocturnos, el canto de los árboles de pelaje azul, el aullido lejano de los merodeadores, el zumbido de insectos luminiscentes que comenzaron a salpicar la oscuridad como pequeñas estrellas. Ra lo siguió de cerca, tropezando ocasionalmente por la fatiga. Después de la tercera vez, casi se cae. Isen se detuvo. Sube a mi espalda, dijo agachándose. Tienes que ahorrar fuerzas. El LRA dudó, claramente dividido entre el orgullo y la necesidad. Finalmente, ella se subió a su espalda. Su ligero peso no era una carga para el endurecido cuerpo de Isen. Llegaron al pequeño arroyo justo cuando la última vida se desvanecía del cielo. Isen encontró un lugar defendible entre dos grandes rocas y rápidamente comenzó a acampar. Reunió leña para hacer fuego usando yesca seca que guardaba en una bolsa impermeable y pronto tuvo un pequeño incendio. El fuego mantiene alejados a los cazadores nocturnos, explicó mientras Lero lo observaba trabajar con ojos curiosos. La mayoría de ellos, de todos modos. Construyó un refugio sencillo usando ramas y hojas anchas y luego comenzó a revisar la herida en su pierna. La cola con púas de la sombra de la roca había dejado un corte desagradable, pero no era tan profundo como había temido. Lo limpió con agua del arroyo y lo vendó con una tira de tela de su mochila. Ra observaba atentamente cada uno de sus movimientos. Sabes muchas cosas, dijo. Cómo luchar, cómo sanar, cómo hacer refugio. Isen sonrió. Riley, cuando estás solo en un planeta hostil durante 3 años, aprendes rápido o mueres. ¿Tu gente no vino por ti?, preguntó el LRA. El rostro de Isen se ensombreció. Mi nave se estrelló. La baliza resultó dañada. Probablemente crean que estoy muerto, si es que piensan en mí, dijo, atizando el fuego con un palo. ¿Y tu gente? ¿No te estarán buscando? El LRA negó con la cabeza. Ese no es el procedimiento judicial. Debemos encontrar nuestro propio camino de regreso. Aquellos que no pueden. No terminó la frase. Es una tradición dura, comentó Isen. Así ha sido siempre, respondió LRA como si eso zanjara el asunto. Los más fuertes se convierten en jefes. Los más fuertes sobreviven. Isen le entregó otra tira de carne seca. La fuerza no lo es todo. A veces sobreviven los más inteligentes. A veces los más afortunados. LRA reflexionó sobre esto mientras comía. Los ancianos no estarían de acuerdo. Dicen que la fuerza y el honor son lo único que importa. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Isen. LRA pareció sorprendida al preguntarle su opinión. No lo sé. Nunca lo había pensado. Bueno,
Ahora podría ser un buen momento para empezar, dijo Isen, echando más leña al fuego. Descansa un poco. Mañana será un día largo. Mientras LRA se instalaba en el refugio, Isen hizo la primera guardia, con su lanza ahora reparada con enredaderas en el regazo. Las lunas gemelas se alzaron, bañando el bosque con una luz azul pálido. A lo lejos, algo grande se movió entre los árboles, pero no se acercó a su campamento. Los pensamientos de Aan se dirigieron a su inesperado compañero. Los Nahar siempre lo habían fascinado desde lejos, tan similares a los humanos en algunos aspectos, pero fundamentalmente diferentes en otros. Su sociedad era tribal, devota del honor, con tradiciones que probablemente se habían mantenido inalteradas durante siglos. Poseían tecnología. Había visto sus armas y herramientas de metal, pero eligieron vivir en armonía con su entorno en lugar de dominarlo. Se preguntó qué pensarían de que les devolviera a uno de sus hijos. ¿Lo recibirían con los brazos abiertos o lo verían como una amenaza? Era un riesgo, pero no podía dejar que el LRA se las arreglara sola. Pasara lo que pasara, lo afrontaría mañana. La noche transcurrió sin incidentes, con Isen y el LRA turnándose para vigilar. Por la mañana, Ra parecía más fuerte. La comida y el descanso le habían devuelto parte de la energía. Mientras desayunaban bayas silvestres que Isen había recogido, el LRA preguntó, ¿cómo sobreviviste cuando tu nave se estrelló? Isen consideró la pregunta, adaptabilidad. Observé a los animales y aprendí que era seguro comer y que no. Estudié a tu gente a distancia, aprendí de sus técnicas de caza. Sonrió levemente. Yo también cometí muchos errores. Me enfermé por comer las plantas equivocadas. Casi me mata una manada de merodeadores en mi primer invierno. Pero aprendiste, dijo el Ra, sus ojos brillando con algo parecido a admiración. Tuve que hacerlo, respondió Isen. Tal como tendrás que aprender si quieres ganar esta prueba tuya. La cara de LRA, decayó. No ganaré. He estado perdido durante demasiado tiempo. Otros ya habrán regresado. Tal vez, admitió Isen. Pero todavía estás vivo. Eso cuenta para algo. Levantaron el campamento y comenzaron su viaje. El LRA pensaba que su aldea estaba al norte, pero no estaba segura. Isen había mapeado gran parte del área circundante durante sus años de soledad y creía que sabía dónde se encontraba el asentamiento principal de Nour. Mientras viajaban, comenzó a caer una fuerte lluvia que convirtió el suelo del bosque en barro y dificultó el avance. LRA luchó por mantener el ritmo. Su cuerpo más pequeño trabajaba el doble para atravesar el terreno cada vez más traicionero. Al mediodía, ambos estaban empapados y cansados. Isen encontró un gran árbol hueco donde podían refugiarse hasta que pasara lo peor de la tormenta. La se estremeció y su piel azul adquirió un tono más pálido. Necesito fuego, dijo entre dientes. Nar, no te resistas, Coldwell. Isen miró el bosque empapado con dudas. Hacer fuego en estas condiciones no será fácil. La sacó una pequeña bolsa de su cinturón. Tengo piedras de fuego, dijo, abriendo la bolsa y revelando 2 rocas negras. Pero no puedo hacer que funcionen bajo la lluvia. Isen tomó las piedras, reconociéndolas como un tipo de pedernal, usado por los ñau. El problema no son las piedras, explicó. Está buscando yesca seca. Registró su refugio, buscando cualquier material seco. El interior del árbol hueco estaba relativamente seco, y logró raspar un poco de corteza seca y muerta. No era mucho, pero podría ser suficiente para empezar. Observa, le dijo a LRA, acercándola para que pudiera ver. La clave está en la preparación. Necesitas crear una transición gradual desde material muy fino hasta trozos más grandes. Trituró un poco de corteza seca hasta obtener una consistencia fina, casi polvorienta, y luego dispuso trozos progresivamente más grandes a su alrededor. De su propia bolsa, sacó una pequeña cantidad de fibra encerada, una de sus posesiones más preciadas,
guardada para emergencias. Este es el secreto, dijo, mostrándole las fibras empapadas en cera. Arde lenta pero seguramente, incluso en condiciones adversas. Golpeó las piedras de fuego, creando chispas que dirigió hacia el material más fino y las fibras de cera. Tras varios intentos, apareció una pequeña llama. Isen la alimentó con cuidado, soplando suavemente para proporcionar oxígeno y protegiéndola de las corrientes de aire. Lero observó fascinado cómo la pequeña llama crecía, hasta que finalmente prendió los trozos más grandes de corteza. En cuestión de minutos, tenían un fuego pequeño pero sostenible ardiendo dentro del árbol hueco. Tenemos que tener cuidado, advirtió Isen. Demasiado humo llenará nuestro refugio, pero muy poco fuego no te mantendrá caliente. LRA se acercó a las llamas, temblando gradualmente. Disminuyendo. Nuestros fogoneros usan métodos diferentes, dijo ella. No se les ocurriría preparar la leña como tú. La necesidad genera innovación, respondió Isen. Cuando estás solo, encuentras nuevas formas de sobrevivir. Mientras esperaban a que pasara la tormenta, LRA hizo más preguntas sobre la vida de Isen antes del accidente, su planeta natal y cómo se había adaptado a la vida en su mundo. Isen se abrió más de lo que se había abierto en años. El simple acto de conversar con otro ser inteligente era un lujo que casi había olvidado. A su vez, aprendió más sobre la sociedad Na, la estructura de sus clanes, sus creencias espirituales centradas en las lunas gemelas y sus rituales de mayoría de edad. La prueba de selección del jefe, de la que LRA formaba parte, se realizaba cada 20 ciclos, cuando el jefe actual decidía que era hora de elegir a un sucesor. Todos los niños de la edad adecuada son llevados al bosque. LRA explicó, nos dan suministros básicos. Piedras de fuego, un cuchillo, una bolsa de agua, nada más y ningún entrenamiento previo, preguntó Isen. Aprendemos a cazar y rastrear desde que nacemos, dijo LRA con orgullo. Pero no nos dicen cuándo comenzará el juicio. Un día simplemente nos llevan al bosque y nos abandonan. Isen negó con la cabeza. ¿Y tus padres están de acuerdo con esto? Es un gran honor participar, dijo LRA, aunque Atan detectó un toque de incertidumbre en su voz. El jefe dirige la tribu, toma decisiones de vida o muerte. Deben ser fuertes y tener recursos. Pero ustedes solo son niños, argumentó Isen. La expresión del LRA se endureció. Tengo 12 ciclos, edad suficiente para cazar, para luchar, para sobrevivir. Isen decidió no seguir investigando el asunto. Diferencias culturales, se recordó. ¿Quién era él para juzgar sus tradiciones? Finalmente la lluvia cesó y continuaron su viaje. El bosque era aún más traicionero después de la tormenta, con barro resbaladizo y ramas caídas que creaban obstáculos a cada paso. Al caer la tarde, llegaron a una serie de crestas empinadas que el LRA reconoció. Estamos cerca de N terrenos de caza, dijo emocionada. Conozco este lugar. Sin embargo, su renovada energía duró poco, ya que comenzaron a descender hacia un valle estrecho. El pie del LRA resbaló sobre una roca cubierta de musgo. Ella se desplomó por la empinada pendiente y dejó escapar un grito de dolor al aterrizar con fuerza en el fondo. Isen corrió tras ella, con el corazón palpitante. ¿Estás bien? Ella se incorporó lentamente, agarrándose el tobillo. Duele, admitió con lágrimas en los ojos. Isen examinó suavemente la herida. El tobillo se estaba hinchando rápidamente, pero no parecía estar roto. Un esguince grave, diagnosticó. No podrás caminar sobre ella por un tiempo. El rostro de Lir cayó en desesperación. Entonces no puedo completar la prueba. No puedo regresar al pueblo. Te llevaré, decidió Isen. No, el LRA protestó. Ese no es nuestro camino, debo regresar por mis propias fuerzas o no regresaré en absoluto. Isen suspiró con frustración. Mira, LRA, a veces sobrevivir significa aceptar ayuda. No hay deshonra en eso.
No entiendes nuestras costumbres, insistió ella con terquedad. Entonces, explícamelo, le desafió Isen. ¿Cuál es el propósito de este juicio? Encontrar a alguien que nunca necesite ayuda. Porque esa persona no existe, ni entre los humanos, y apuesto a que tampoco entre los Na. Lero permaneció en silencio durante un largo momento. El propósito es encontrar a alguien que sea digno de liderar. Finalmente dijo, alguien que sea lo suficientemente fuerte para proteger a la tribu. Y parte de ser un buen líder es saber cuándo aceptar ayuda, argumentó Isen. Un jefe que rechaza la ayuda cuando se necesita no es fuerte. Es un necio. La consideró sus palabras, claramente luchando con creencias contradictorias. Quizás tengas razón, admitió ella de mala gana. Pero puede que los ancianos no lo vean así. Nos ocuparemos de eso cuando lleguemos a tu aldea, dijo Isen. Por ahora, déjame ayudarte. Hizo una compresa con hojas anchas y agua fría para reducir la hinchazón del tobillo, y luego creó una sencilla férula con ramas pequeñas y tiras de tela. Mientras trabajaba, le enseñó a LRA técnicas de primeros auxilios para humanos, explicando el razonamiento de cada paso. La clave es la inmovilización y la compresión, dijo. Mantén la lesión quieta. Reduce la hinchazón. Dale tiempo para que sane. Cuando terminó, ayudó a LRA a ponerse de pie, soportando la mayor parte de su peso. Iremos despacio, prometió. Y descansa cuando lo necesites. Avanzaron lentamente durante el resto del día. Isen brindó apoyo constante mientras LRA avanzaba cojeando. Al anochecer, llegaron al límite del bosque, donde los árboles se aclaraban y daban paso a un terreno más abierto. La aldea está más allá de esa cresta, dijo LRA, señalando una colina lejana. Quizás medio día de viaje para alguien que pueda caminar bien. Isen ayudó. La dejó asentarse bajo un gran árbol. Descansaremos aquí esta noche y continuaremos al amanecer, decidió. No tenía sentido andar a tientas en la oscuridad. Mientras recogía leña para la fogata, Isen percibió una presencia que los observaba desde el límite del bosque. Su mano se dirigió a su cuchillo. Sentidos alerta. Hay algo ahí fuera, le susurró al Ra, con los ojos desorbitados. Provers. Isen negó con la cabeza. No se mueve como un merodeador. Se puso de pie lentamente, con la lanza lista. Muéstrate, gritó en Nar. Hubo silencio, luego un crujido de hojas. Una pequeña figura de piel azul emergió de la maleza. Otro niño Nar, varón, ligeramente más grande que LRA. Sostenía una lanza rudimentaria y apuntaba directamente a Isen. Aléjate de ella, humano, exigió el chico en un lenguaje humano con acento, pero comprensible. LRA jadeó. Torak, tú también sigues en el bosque. El chico mantuvo la vista y la lanza apuntadas a Isen. Vi la sombra de la roca perseguirte. Pensé que estabas muerto. Entonces te vi con él. Prácticamente escupió la última palabra. Me salvó, dijo LRA rápidamente. Mató a la sombra de roca. Me ayudó cuando estaba herido. Torx entrecerró los ojos con sospecha. ¿Por qué un humano ayudaría a una R? ¿Por qué necesitaba ayuda? Isen respondió simplemente, bajando su lanza para demostrar que no era una amenaza. La misma razón por la que ayudaría a cualquiera. Tok no bajó su arma. Los nano necesitan ayuda de los humanos. Torak, dijo LRA bruscamente. Baja tu lanza. No es nuestro enemigo. El enfrentamiento continuó durante varias decenas de segundos antes de que Torak bajara el arma a regañadientes. Los ancianos dicen que no se puede confiar en los humanos, murmuró. Los ancianos nunca me han conocido, replicó Isen. Igual que yo nunca había conocido a Na hasta ahora. Podemos confiar en lo que otros nos dicen o podemos juzgar por nosotros mismos. Torak pareció desconcertado por esta respuesta. Miró a LRA inquisitivamente. Dice la verdad,
confirmó ella. Podría haberme dejado morir, pero en cambio me enseñó nuevas formas de sobrevivir. Formas que nuestra gente desconoce. Esto parecía intriga para actuar a pesar de sus sospechas. ¿Cómo? Isen señaló su campamento a medio construir. ¿Por qué no se unen a nosotros y les mostraré a ambos? De mala gana, Tok se acercó, manteniendo una distancia tediosa de Isen. Al caer la noche, Atan enseñó a los dos niños varias técnicas de supervivencia humana, como hacer una fogata más eficiente, cómo construir un mejor refugio, cómo colocar trampas que funcionaran incluso bajo la lluvia. La hostilidad inicial de Torak dio paso gradualmente a un respeto reticente al presenciar el conocimiento y la habilidad de Isen. Para cuando se acomodaron para pasar la noche, el ambiente había pasado de tenso a cautelosamente amistoso. ¿Cuántos más quedan todavía en el bosque?, preguntó Isen mientras comían pequeños roedores del bosque atrapados en las trampas de Isen. Vi que Vena regresó a la aldea ayer, dijo Torak, y Krubel el día anterior. Creo que solo quedamos nosotros tres. Ra parecía abatido. Entonces el juicio ha terminado. Hemos perdido. No necesariamente, argumentó Took. El juicio termina cuando todos hayan regresado o no habría sido necesario. Para terminar o cuando se presuma que todos los demás están muertos. ¿A qué distancia está tu aldea?, preguntó Isen. Medio día de caminata. Torak confirmó la estimación anterior de LRA, Unk. Pero LRA no puede caminar. Bueno, la ayudaré. Isen dijo que iremos juntos por la mañana. Torak frunció el ceño. Ese no es nuestro estilo. El juicio. El juicio pone a prueba tu capacidad para sobrevivir y regresar. Isen interrumpió. LRA ha sobrevivido. Con ayuda, puede regresar. A menos que tus tradiciones valoren el orgullo obstinado por encima de la supervivencia real. Torak parecía incómodo, atrapado entre creencias arraigadas y la lógica de Isen. No me corresponde a mí decirlo, respondió finalmente. Los ancianos decidirán. De acuerdo. Isen concedió. Pero considera esto. En una situación real de supervivencia, ¿no sería la estrategia más inteligente formar alianzas y aceptar ayuda cuando sea necesario? Esto hizo reflexionar a Tok. Quizás, admitió a regañadientes. LRA, que había estado escuchando atentamente, habló de repente. Creo que por eso tú también sigues en el bosque. Tok. Intentaste hacer todo solos, como nos enseñaron, pero algunos desafíos son demasiado grandes para una sola persona. La postura defensiva de Tox se suavizó un poco. Me perdí después de la gran tormenta de hace 3 días, admitió. Los puntos de referencia cambian. Los ríos se desbordaron. Nos adaptamos o morimos. Isen dijo, a veces eso significa cambiar nuestros métodos, incluso cuando la tradición dice lo contrario. Los tres se sumieron en un silencio contemplativo. El crepitar del fuego y los sonidos nocturnos del bosque llenaban el aire. Finalmente, Tok y Ra se durmieron mientras Isen vigilaba, reflexionando sobre el extraño giro que había tomado su solitaria existencia. Durante 3 años, había evitado el contacto con la NAR, temiendo su reacción a su presencia. Ahora, estaba a punto de entrar directamente en su aldea con 2 de sus hijos. El resultado era imposible de predecir, pero ya no había vuelta atrás. La mañana trajo cielos despejados y una determinación renovada. El tobillo de LRA seguía hinchado, pero el descanso nocturno la había ayudado. Isen fabricó una tosca muleta con una rama bifurcada, lo que le permitió caminar con menos dolor. ¿Listos?, preguntó al levantar el campamento. Ambos niños asintieron, aunque la ansiedad era evidente en sus expresiones. La importancia de regresar con un humano no pasó desapercibida para ninguno de los dos. El viaje a la aldea fue más lento de lo previsto. El terreno se volvió cada vez más rocoso, con pendientes pronunciadas que eran particularmente desafiantes para el LRA. Al mediodía, pudieron ver humo elevándose del asentamiento Nar a lo lejos. Deberíamos acercarnos abiertamente,
aconsejó Isen. Nada de sigilosos. No quiero que piensen que soy una amenaza. Al coronar la última cresta que dominaba la aldea, fueron avistados por nuestros siglos. Las voces de alarma resonaron por todo el asentamiento. Y en cuestión de minutos, un grupo de guerreros corría hacia ellos, con las armas desenvainadas. Mantengan la calma, les dijo Isen a los niños, levantando las manos vacías para mostrar que estaba desarmado. Su lanza y su cuchillo permanecían envainados a la espalda. Los guerreros los rodearon. Figuras altas de piel azul con elaborados tatuajes y expresiones feroces. Su líder, una particularmente imponente con rostro asustado, dio un paso al frente. ¿Qué es esto?, exigió en él hablando en un idioma nar. La mirada iba de los niños a Isen con evidente sospecha. Ra habló, con su joven voz firme a pesar del miedo. Jefe Corval, este humano me salvó la vida. Mató a una sombra de roca que me perseguía y me ayudó a regresar cuando me lastimé. El jefe entrecerró los ojos. ¿Es cierto?, preguntó al chico. Torak asintió solemnemente. Lo es, jefe. Fui testigo de sus habilidades. Nos enseñó métodos de supervivencia desconocidos para nuestra gente. Los murmullos se extendieron entre los guerreros reunidos. El jefe estudió a Isen con intenso escrutinio. Humano, se dirigió a Isen en un lenguaje humano con marcado acento. ¿Por qué ayudar a los niños nar? Isen sostuvo su mirada fijamente. Porque necesitaban ayuda. He vivido solo en tu mundo durante 3 años desde que mi nave se estrelló. Sé lo que es enfrentarse a los peligros de este bosque sin aliados. El jefe pareció sorprendido por la fluidez de Isen en su idioma y su respuesta directa. Antes de que pudiera responder, un nar anciano se abrió paso entre la multitud de guerreros. Su piel era de un azul más pálido, marcada por intrincados tatuajes que cubrían la mayor parte de su cuerpo visible. El Sear, le susurró Lero a Isen. Karin, la mayor de los ancianos. El viejo nar se acercó. Isen, sin miedo, lo miró a los ojos con una intensidad que hizo que Ete quisiera retroceder. Se mantuvo firme. Tú, dijo el vidente en un lenguaje humano perfecto y sin acento, eres el caído del cielo. Aquel a quien nuestros cazadores vislumbraron pero nunca atraparon. Aquel de quien hablaba nuestra leyenda. Esta declaración conmocionó a los nar reunidos. El jefe pareció sobresaltado. ¿Qué leyendas?, preguntó Isen con cautela. El vidente sonrió, mostrando sus afilados dientes. Cuando las lunas gemelas se alineen por tercera vez, un extraño de más allá del cielo traerá nuevos conocimientos a los nar. Aquel que camina entre mundos guiará al próximo jefe. La multitud reunida se inquietó ante estas palabras. El jefe levantó una mano pidiendo silencio. El extraño debía traernos al elegido. El vidente continuó, mirando fijamente al Ra, quien aprende tanto las viejas como las nuevas costumbres. Los ojos del Ra se abrieron de par en par, conmocionado. Torak parecía igualmente atónito. Esto no puede ser, argumentó el jefe. El juicio no ha terminado. Vena y Krubel ya han regresado. Son los aspirantes a futuro jefe. Sin embargo, aquí está el Ra, con conocimiento que ninguno posee, ni la quebrantadora ha sido contrarrestada. Y aquí está el caído del cielo, tal como predijeron las leyendas. La expresión del jefe se ensombreció. Las leyendas no son nuestra ley. El juicio determina al próximo jefe, no las historias antiguas. El juicio pone a prueba la supervivencia. El vidente asintió. ¿Y quién ha sobrevivido mejor que quien se enfrentó a una sombra de roca y sobrevivió? Quien encontró nuevos aliados y nuevos conocimientos. Isen observó este intercambio con creciente comprensión. Los nar estaban en una encrucijada. Las costumbres tradicionales versus la adaptación y el cambio. Y de alguna manera, el ILRA se habían convertido en símbolos de esta batalla ideológica. Propongo un nuevo desafío, anunció el vidente. Que los candidatos demuestren sus conocimientos.
Que demuestren quién es realmente el más apto para liderar en tiempos de cambio. El jefe dudó, claramente reacio, pero no dispuesto a desafiar directamente al respetado anciano. ¿Qué desafío propones? Los ojos del vidente brillaron. Que cada uno se enfrente al bosque solo durante una noche, pero esta vez en las tierras sombrías donde cazan las sombras de las rocas. Que construyan refugio, enciendan fuego, encuentren comida, sobrevivan como debe hacerlo un jefe. Gast se levantó de la multitud. Las tierras sombrías eran el territorio más peligroso de la región, evitado incluso por cazadores experimentados. Eso es una locura, protestó el jefe. Son niños. Niños que aspiran a ser jefes, le recordó el vidente. El desafío mostrará quién ha aprendido lo suficiente para sobrevivir de verdad. Aquellos que se basan solo en las costumbres tradicionales o aquellos que han aprendido a adaptarse. El debate continuó mientras los escoltaban hasta la aldea. Una colección de estructuras abovedadas hechas de una combinación de madera, piedra y pieles de animales. Los Nair miraron a Isen con una mezcla de miedo, curiosidad y hostilidad. El LRA y Torak fueron llevados a la zona de reunión central donde esperaban a otros dos jóvenes, presumiblemente Vena y Krubel, los primeros en regresar del juicio. Isen se mantuvo separado, custodiado por guerreros, pero lo suficientemente cerca como para observar. Los ancianos de la aldea se reunieron en una gran estructura central. Su animada discusión se oía incluso a distancia. Claramente, la presencia de Asins y el pronunciamiento de Sears habían trastocado sus tradiciones. Al caer la noche, se encendieron lámparas por toda la aldea, proyectando un cálido resplandor naranja que contrastaba con el frío azul de la piel de los Na. Isen notó que los 4 participantes del juicio estaban sentados juntos, enfrascados en una intensa conversación. El LRA hizo gestos ocasionales en su dirección. Finalmente, el jefe salió de la vivienda de los ancianos, seguido por el Seir y varios otros Nour ancianos. La aldea se reunió para escuchar su decisión. Los ancianos han hablado, anunció el jefe. El juicio no ha concluido. Mañana, al amanecer, los 4 candidatos entrarán en las tierras sombrías. Cada uno podrá traer solo lo que pueda cargar. Cada uno deberá regresar al siguiente atardecer con pruebas de sus habilidades de supervivencia. Los murmullos se extendieron entre la multitud. El jefe levantó la mano para pedir silencio. El humano permanecerá aquí bajo vigilancia, continuó, mirando a Evan. Si sus enseñanzas realmente benefician a nuestro pueblo, lo veremos en la actuación de Lisa. Los videntes dieron un paso adelante. Y cuando el juicio haya terminado, consideraremos lo que la llegada del caído del cielo significa para nuestro futuro. Con esto la reunión se dispersó. Isen fue conducido a una pequeña cabaña en el borde del pueblo donde 2 guerreros estaban de guardia afuera. No era exactamente prisión, pero tampoco era libertad. Más tarde esa noche, escuchó un suave sonido en la parte trasera de la cabaña. Al girarse, vio a LRA deslizándose a través de una pequeña abertura, con movimientos cautelosos y silenciosos. No deberías estar aquí, susurró Isen. Necesitas descansar antes del desafío de mañana. Tenía que venir, respondió con urgencia, para agradecerle y solicitarle orientación final. Isen negó con la cabeza. Te he enseñado lo que puedo, LRA. El resto depende de ti. Los otros son más fuertes, dijo mientras la duda se apoderaba de su voz. Vena y Krubel son mayores y tienen más experiencia. Incluso Tok tiene más entrenamiento. La fuerza no lo es todo, Isen se lo recordó. Recuerda lo que te enseñé sobre la adaptación. Sobre utilizar tu entorno en lugar de luchar contra él. Ra asintió lentamente. Las sombras de las rocas cazan por el olor y el calor. Me mostraste cómo enmascarar ambos. ¿Y los refugios? Instó Isen. ¿Cuál es el principio clave? Elevación, recordó. Construya en un lugar alto donde los depredadores no puedan alcanzarlo. Tú tienes conocimientos que ellos no tienen.
Isen le dijo, úsalo, pero también confía en tus instintos. Los Na han sobrevivido en este mundo mucho más tiempo que yo. Tus conocimientos tradicionales también son valiosos. Ra se quedó en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. ¿Qué pasa si fallo? Finalmente preguntó, con voz pequeña. Isen puso una mano suave sobre su hombro. Entonces fracasas sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste. No hay vergüenza en eso. El vidente cree que soy el elegido. Ra dijo con un dejo de asombro en su voz. Que estaba destinado a encontrarme. Isen sonrió. Riley. No sé nada sobre el destino. Ejército de resistencia del Señor. Pero sí sé que tienes coraje y inteligencia. Esas cosas cuentan mucho. Un ruido exterior les alertó que se acercaban los guardias. El LRA se deslizó rápidamente a través de la abertura y desapareció en la noche. Dejado solo, Atán reflexionó sobre el extraño giro de los acontecimientos. Había pasado 3 años evitando la NAR, y ahora se encontraba en el centro de su encrucijada política y espiritual. Lo que ocurra mañana determinará no solo el destino del Ra, sino potencialmente la dirección futura de la sociedad Na y su propio futuro también. Si el LRA fracasara, ¿lo culparían? ¿Verían su influencia como dañina? Las implicaciones eran imposibles de predecir. La mañana llegó demasiado rápido. Isen fue llevado al área de reunión central para presenciar la partida de los 4 candidatos. Cada uno llevaba una pequeña mochila con suministros básicos, piedras de fuego, una bolsa de agua y un cuchillo. Nada más. El LRA le llamó la atención cuando los candidatos fueron presentados en el pueblo. Ella se mantuvo erguida a pesar de que su tobillo aún estaba curándose. Su expresión era determinada. A su lado, Tok también miró en dirección a Isen, haciendo un gesto de reconocimiento casi imperceptible. El jefe se dirigió a la tribu reunida. Hoy, estos 4 buscan demostrar que son dignos del liderazgo. Que el más fuerte regrese victorioso. El vidente añadió su propia bendición. Que los más sabios encuentren el camino a través de la oscuridad. Con eso, los 4 jóvenes Nar fueron escoltados hasta el límite de la aldea, apuntando hacia una región oscura de bosque visible en el horizonte distante, las tierras sombrías, donde las sombras de las rocas y otros depredadores mortales gobernaban el territorio. Cuando se marcharon, Isen descubrió que tenía más libertad dentro del pueblo, aunque todavía bajo mirada vigilante. El vidente se acercó a él mientras observaba a los candidatos desaparecer en la distancia. Dudas de nuestras costumbres. El viejo Na dijo que no era una pregunta. Isen consideró su respuesta cuidadosamente. Respeto que diferentes culturas tengan diferentes métodos, dijo diplomáticamente. Pero sí, enviar niños a un territorio mortal me parece extremo. La expresión de Sears permaneció impasible. Nuestro mundo es duro. Nuestro jefe debe ser más severo. Así ha sido siempre. ¿Y te ha servido bien? Isen preguntó. Sobrevivimos. El vidente respondió simplemente. Pero en tiempos cambiantes la supervivencia no es suficiente. Miró a Isen con una mirada penetrante. Caíste del cielo en una nave de metal y fuego. Tu especie tiene un conocimiento que va más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, aquí estás, viviendo como nosotros, cazando con lanza y cuchillo. Isen asintió. Adaptación. Cuando la tecnología falla, volvemos a lo básico. Quizás haya sabiduría en ambos enfoques. El vidente sugirió. Las viejas formas y las nuevas. Antes de que Isen pudiera responder, surgió una conmoción en las afueras del pueblo. Los guerreros se estaban reuniendo, con las armas listas, mirando hacia el bosque. Isen y el vidente se apresuraron a investigar. La manada de sombras de roca, respondió uno de los guerreros al jefe mientras se dirigía hacia las tierras sombrías. La expresión del jefe se tornó más grave que de costumbre. El asesinado en la cueva. Buscan venganza. Isen sintió un escalofrío. Las sombras de roca eran depredadores inteligentes conocidos por guardar rencor.
Si una manada se dirigía hacia la misma zona a donde habían enviado a los candidatos, debemos advertirles, dijo Isen con urgencia. El jefe negó con la cabeza. Ese no es nuestro estilo. El juicio se convertirá en una masacre, interrumpió Isen. Ningún niño, por muy hábil que sea, puede enfrentarse solo a una manada de sombras de roca. El vidente dio un paso al frente. El caído del cielo dice la verdad. Esto va más allá de un juicio normal. La tensión llenó el aire mientras el jefe consideraba sus opciones. Finalmente, se volvió hacia Betán. Mataste a una de estas criaturas. Entiendes sus costumbres. ¿Qué sugieres? Isen no dudó. Déjame ir tras ellos. Puedo rastrear a los candidatos. Advertirles. Ayudarlos a encontrar terreno seguro. Interferir en el juicio está prohibido. Uno de los ancianos protestó. Esto no es una interferencia, argumentó el vidente. Es un nuevo conocimiento del caído del cielo. Que nos muestre estas nuevas costumbres. Tras un tenso debate, el jefe tomó una decisión. El humano puede ir, pero no solo. Enviaré guerreros con él. No, replicó Isen. Los guerreros me retrasarán y llamarán la atención. Me muevo más rápido solo. El jefe lo estudió un largo momento y luego asintió brevemente. Ve. Pero ten en cuenta esto. Si alguien sufre algún daño. Candidato por tu culpa. Tu vida está perdida. Isen aceptó las condiciones sin dudarlo. En cuestión de minutos, estaba equipado con su lanza reparada, su cuchillo y una cantimplora. El Nahar le ofreció armas adicionales, pero las rechazó, sabiendo que la velocidad era más importante que el armamento. Mientras se preparaba para partir, el vidente se acercó una vez más. Las leyendas dicen que el caído del cielo guiará al jefe elegido a través de la oscuridad, dijo en voz baja. Quizás esto es lo que se quería decir. Isen no tenía tiempo para profecías. Los traeré de vuelta, prometió, y luego echó a correr hacia las tierras sombrías. El viaje fue agotador. Isen se esforzó más que en años, siguiendo el claro rastro dejado por los 4 Donyao. Llevaban varias horas de ventaja, pero él avanzaba más rápido, sin ceremonias ni precauciones. Al mediodía, había llegado al límite de las tierras sombrías, una región donde el denso follaje bloqueaba casi toda la luz solar, creando un crepúsculo perpetuo, incluso al mediodía. El aire estaba cargado de humedad, y extraños hongos fosforescentes proporcionaban la única iluminación constante. Las huellas se bifurcaban allí, cada candidato eligiendo una dirección diferente. Isen dudó, sin saber cuál seguir primero. Entonces notó marcas de garras recientes en un árbol cercano. Marcas de territorio de sombra de roca. La manada había estado allí recientemente, moviéndose en la misma dirección que LRA. Decisión tomada. Siguió el rastro de L, moviéndose tan silenciosamente como su urgencia le permitía. Las tierras sombrías hacían honor a su reputación. 2 veces tuvo que congelarse en el sitio cuando grandes depredadores se cruzaron en su camino. Y una vez, evitó por poco pisar una zona de hongos tóxicos que lo habría paralizado en minutos. Encontró señales de que el héroe estaba aplicando sus enseñanzas, lugares de descanso elevados, huellas cuidadosamente disimuladas, incluso un rastro falso que llevaba en la dirección equivocada. ¡Qué chica tan lista!, pensó con orgullo. A última hora de la tarde, detectó movimiento más adelante. Agachándose, avanzó con cautela, pero luego se relajó al reconocer la pequeña figura de LRA. Estaba encaramada en una rama baja, creando lo que parecía una trampa con enredaderas y ramas flexibles. Laura, la llamó en voz baja. Ella se dio la vuelta, con el cuchillo listo, y esbozó una amplia sonrisa al reconocerlo. Isen, ¿qué haces aquí?, le explicó rápidamente sobre la manada de sombras rocosas. La expresión de LRA se tornó seria. Sentí que algo me seguía, admitió. Pero pensé que eran los otros candidatos intentando sabotear mis esfuerzos. Tenemos que encontrar a los demás,
dijo Isen. Luego, llegar a un terreno elevado donde las sombras rocosas no puedan seguirme. Ra asintió, asegurando su pequeña mochila. Torak se dirigió al oeste. Vina y Krubel permanecieron juntos, rumbo al norte. Tok primero, Isen decidió que era más probable que nos escuchara. Luego encontraremos a los demás. Se movieron rápidamente a través de la densa maleza, siguiendo el rastro de Torak. El conocimiento del LRA sobre las técnicas de rastreo de Nar complementó a Etere mientras Dusk se acercaba, construyendo un refugio entre dos grandes árboles. Se sorprendió al verlos, pero tras enterarse de la manada de sombra de roca, abandonó inmediatamente su refugio para unirse a ellos. Vena y Krubel no te creerán, advirtió mientras rastreaban a los otros dos candidatos. Son tradicionalistas. Lo verán como una interferencia, mejor vivos y enojados que muertos y con la razón demostrada, respondió Isen con gravedad. La luz se desvanecía rápidamente cuando detectaron huellas frescas. No Nar, sino sombra de roca. Un gran príncipe de 6 dedos con claras marcas de garras que se dirigía en la misma dirección que ellos. Están cazando, susurró Isen. Y están cerca. Un grito lejano confirmó sus peores temores. Sin dudarlo, corrieron hacia el sonido. Precaución abandonada ante el peligro inminente. Estallaron. Entran en un pequeño claro y encuentran a Vena y Krubel apiñados contra una pared rocosa, defendiéndose de 3 sombras rocosas. 2 bestias más los flanquean. Sin decir palabra, Isen carga, con su lanza apuntando al ojo de la criatura más cercana. Lyra y Tok lo siguen, con sus armas más pequeñas apuntando a las articulaciones vulnerables de las pieles blindadas de las sombras rocosas. La batalla es caótica y desesperada. Isen logra cegar a una sombra rocosa, haciéndola estrellarse contra sus compañeras, dolorida y confundida. LRA se desliza entre las piernas de la criatura, cortando tendones con una precisión que desmiente su juventud. Torak usa su conocimiento de los llamados de caza de los Nar para confundir a los depredadores, haciéndolos dudar en momentos críticos. Vena y Krubel, recuperándose de su sorpresa inicial, se unen a la lucha con férrea determinación. 5 contra 5, igual número, pero las sombras rocosas tienen ventaja en tamaño y fuerza. Los árboles, grita Isen mientras esquiva por poco una garra cortante. Trepen, no pueden seguirlos. LRA fue la primera en comprender. Ella se rompió. Alejándose de la pelea, treparon al árbol más cercano con la agilidad natural de los Nar. Torak lo siguió, ayudando al herido Krubal a ascender. Isen y Vena proporcionaron ataques de cobertura, manteniendo a raya las sombras rocosas el tiempo suficiente para que todos llegaran a un lugar seguro. En el último momento, Isen clavó su lanza profundamente en la garganta de la sombra rocosa principal, luego usó el arma incrustada como palanca para saltar a una rama baja, fuera del alcance de las mandíbulas. Desde su posición elevada, observaron cómo las sombras rocosas volaban en círculo abajo, gruñendo de frustración. Una intentó trepar, pero no pudo agarrarse con sus pesadas garras. Otra embistió el tronco del árbol, haciéndolo estremecer, pero se mantuvo firme. Nos esperarán, predijo Isen, vendando un corte en su brazo con una tira de tela. Son cazadores pacientes. Vena, un joven alto y musculoso, lo fulminó con la mirada. Interferiste en el juicio, lo acusó. Está prohibido. Nos salvó la vida. Ra replicó con enojo. El juicio no importa si estamos todos muertos. Esto no era parte del juicio, añadió Torak. Las sombras de roca vinieron buscando venganza por uno de los suyos. Eso cambia las condiciones. Krubel, curándose una herida grave en la pierna, asintió. Mi padre es el jefe. No querría que muriéramos innecesariamente. Luego pareció poco convencido, pero no dijo nada más. Al caer la noche por completo, las tierras sombrías se volvieron aún más traicioneras. Extraños sonidos resonaron en la oscuridad, y las sombras de roca permanecieron vigilantes abajo.
Necesitamos un plan, dijo Isen, estudiando los alrededores. No podemos quedarnos aquí indefinidamente. La se acercó a él, hablando en voz baja. Los árboles conectan, señaló. Podríamos atravesar el dosel, lejos de las sombras de roca. Isen siguió su mirada y vio que tenía razón. Los enormes árboles crecían tan cerca que sus ramas se entrelazaban, creando un posible sendero sobre el suelo del bosque. Bien pensado, la elogió, pero será peligroso en la oscuridad. Los Nahar ven mejor de noche que los humanos. Torak le informó. Podemos guiar. Tú. Incluso Ben asintió. Conozco estos árboles. Mi padre me enseñó los senderos altos. Trabajando juntos, comenzaron a moverse entre las copas de los árboles, probando cuidadosamente cada rama antes de apoyarse en ella. LRA iba al frente. Su menor tamaño era una ventaja en el denso follaje. Torak ayudó a Krupal, cuya lesión dificultaba la escalada. Bena y Isen cerraron la marcha, atentos a cualquier señal de que las sombras de las rocas hubieran notado su huida. Los depredadores finalmente se dieron cuenta de que su presa huía y rugieron furiosos. Los siguieron abajo. De vez en cuando intentaban trepar o saltar para alcanzar las ramas más bajas, pero los Nahar y Isen se mantenían fuera de su alcance. Viajaron durante la noche, avanzando con paso firme hacia el límite de las tierras sombrías. Al amanecer, habían dejado atrás las sombras de las rocas y llegaron a un territorio más seguro. Agotados, descendieron a un pequeño claro junto a un arroyo. Deberíamos descansar, sugirió Isen. Curar nuestras heridas, recuperar fuerzas. La prueba, les recordó Bena. Debemos regresar a la aldea al atardecer con una prueba de nuestras habilidades de supervivencia. Sobrevivimos a manada de sombras de roca. Lero señaló. ¿Qué mejor prueba podría haber? Kral examinó su pierna herida. No puedo continuar, admitió a regañadientes. La herida es demasiado profunda. Te ayudaré a regresar, ofreció Torak. Hay honor en ayudar a un compañero herido. Bena parecía confundida. La prueba es individual. Cada uno debe triunfar o fracasar solo. Quizás esa sea la vieja costumbre, dijo LRA pensativo. Pero todos estaríamos muertos si nos hubiéramos enfrentado a las sombras de roca solos. Juntos sobrevivimos. Isen observó este intercambio con interés. Las semillas del cambio ya estaban arraigando en estas jóvenes mentes. ¿Qué dice el caído del cielo?, preguntó Krupal, mirando a Isen. Todas las miradas se volvieron hacia él. Isen consideró sus palabras cuidadosamente. De donde yo vengo, tenemos un dicho: adaptarse o perecer. Los líderes más fuertes no son aquellos que nunca cambian, sino aquellos que saben cuando el cambio es necesario para sobrevivir. Tras un breve descanso y el tratamiento de sus heridas, utilizando tanto métodos tradicionales NAR como técnicas ETEN, emprendieron el viaje de regreso a la aldea. Tórax apoyó a Krupal, mientras que LRA utilizó su conocimiento de ambos. Rastreo NAR y humano para encontrar la ruta más rápida. Incluso Bena, la más tradicional del grupo, empezó a ver el valor de su estrategia combinada. Cuando se encontraron con un río crecido, fueron sus habilidades NAR para hacer cuerdas, combinadas con el diseño del puente de Isen, lo que les permitió cruzar con seguridad. Llegaron al límite de la aldea justo antes del atardecer, sucios, heridos, pero vivos y juntos. Los centinelas los detectaron y dieron la alarma. Pronto, toda la aldea se reunió para presenciar su regreso. El jefe se abrió paso entre la multitud, con una expresión mezcla de alivio y confusión al ver a los 4 candidatos regresar en grupo con Isen entre ellos. ¿Qué es esto?, exigió. El juicio. El juicio cambió. El LRA dio un paso al frente, con voz clara y segura. Una manada de sombras de roca nos perseguía en busca de venganza. Solos, habríamos muerto. Juntos, con el conocimiento NAR y humano, sobrevivimos. El vidente se acercó al jefe, con sus antiguos ojos brillantes.
¿Y qué has aprendido de esta prueba?, preguntó. Cada candidato habló por turno. Aprendí que la fuerza sola no es suficiente. Vena admitió, las sombras de roca eran más fuertes, pero nuestra inteligencia combinada los derrotó. Aprendí que la tradición tiene valor, pero también lo tiene la innovación, agregó Torak. Los métodos humanos complementaron los nuestros. Aprendí que un líder a veces debe aceptar ayuda, dijo Crubel, señalando su pierna herida. Y que no hay vergüenza en ello. Finalmente, el LRA habló. Aprendí que la supervivencia, la verdadera supervivencia, a veces implica cambiar nuestras costumbres. El bosque cambia, los depredadores cambian. Si no cambiamos también, no sobreviviremos. El vidente asintió lentamente y se giró hacia el jefe. La prueba ha terminado, anunció. Y la respuesta es clara. El jefe parecía preocupado. No siempre se ha hecho así. Un jefe elegido solo por su fuerza y habilidad. Quizás por eso nos enviaron al caído del cielo, sugirió el Sear. Para mostrarnos un nuevo camino antes de que el viejo nos lleve al fin. Un murmullo recorrió a los Nar reunidos. El jefe levantó la mano pidiendo silencio, con expresión seria mientras consideraba la situación sin precedentes. El Consejo de Ancianos debe discutir esto, declaró finalmente. Hasta entonces, todos los candidatos y el humano serán honrados por su supervivencia. Esa noche, se celebró un festín en el centro de la aldea. Los 4 candidatos y Isen ocuparon puestos de honor y sus heridas fueron curadas. Ya eran nuestros sanadores. La aldea escuchó y concentró su atención mientras relataban su experiencia en las tierras sombrías, cómo se enfrentaron juntos a la manada de la sombra de roca y sobrevivieron gracias a la combinación de conocimientos y habilidades. A medida que avanzaba la noche, Isen se encontró con muchos Nar que sentían curiosidad por sus 3 años solo en su mundo. Los niños le pidieron que les mostrara técnicas humanas para hacer fuego y tender trampas. Los guerreros le preguntaron sobre su batalla contra las sombras de roca. Incluso los ancianos comprendieron su perspectiva sobre la adaptación y la supervivencia. A última hora de la noche, el jefe y el consejo salieron de sus deliberaciones. La aldea guardó silencio, expectante. Hemos tomado una decisión, anunció el jefe. Durante generaciones, los Naar han elegido a un jefe para liderar solo con fuerza. Pero nuestro mundo está cambiando. Surgen nuevas amenazas. Llegan nuevos conocimientos. Miró directamente a Isen. El caído del cielo nos ha demostrado que las diferentes formas de vida pueden complementarse, no solo competir. El vidente dio un paso al frente. La profecía hablaba del caído del cielo guiando al siguiente jefe a través de la oscuridad. Ahora entendemos que los guió a todos, al hacerlo, guió a nuestro pueblo hacia una nueva amanecer. El jefe continuó, de hoy en adelante, los Naar no serán liderados por un solo jefe, sino por un consejo de 4, cada uno con diferentes fortalezas, conocimientos y perspectivas. Exclamaciones y espantos se extendieron entre la multitud. Un cambio tan fundamental no tenía precedentes en nuestra historia. Vena, por fuerza y tradición. Torak, por astucia y adaptación. Crubel, por sabiduría y conocimiento curativo. Y la mirada del jefe LRA se posó en la joven Na, por el coraje para aprender nuevas costumbres y la visión para ver más allá de nuestras limitaciones. Los ojos de LRA se abrieron de par en par, conmocionados y asombrados. Los otros 3 candidatos parecían igualmente atónitos. Juntos, concluyó el jefe, liderarán a la NAR hacia un futuro que honre nuestro pasado y abrace el cambio necesario. La aldea estalló en una mezcla de reacciones, celebración, confusión y debate. El cambio nunca llegaba fácilmente, especialmente en una sociedad tan arraigada a la tradición como los Nar. Pero las semillas ya estaban plantadas. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, LRA se acercó a Isen, quien estaba sentado algo apartado de la multitud, observando el momento histórico que sin darse cuenta había contribuido a crear.
Lo cambiaste todo, dijo simplemente, sentada a su lado. Isen negó con la cabeza. No, Lra, lo hiciste todo tú. Acabo de mostrarte diferentes maneras de hacer fuego y construir refugios, y de pensar más allá de nuestras tradiciones, añadió. Cuestionar lo que siempre nos han dicho que es la única salida. Esa es la habilidad de supervivencia más importante de todas. Isen le dijo, la disposición a adaptarse cuando las circunstancias cambian. El LRA guardó silencio un momento. ¿Te quedarás con nosotros ahora? Hay mucho más que podríamos aprender el uno del otro. Isen observó la aldea, considerando su pregunta. Durante 3 años, había vivido aislado, convencido de que el contacto con los Na acabaría en conflicto. Ahora le habían ofrecido un lugar entre ellos, la oportunidad de compartir conocimientos y quizás ayudar a unir 2 mundos. Sí, decidió. Creo que lo haré, al menos por un tiempo. El vidente se acercó a ellos, con sus antiguos ojos brillantes. Las leyendas hablan del caído del cielo trayendo cambios, dijo, pero no mencionan su partida después. Isen sonrió. Entonces supongo que tendremos que escribir nuevas leyendas.